Muy buenas noches, hermanitas. Espero que estén muy bien. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Eh, bueno, hace un tiempo atrás yo estaba dando una serie de estudios de las mujeres de influencia. Habíamos visto la poderosa influencia de la mujer y también la poderosa influencia de una madre. Pero en esta noche quiero ver con ustedes la poderosa influencia de una mujer en la iglesia. ¿Ya? Y para esto quiero que abramos nuestra Biblia en Tito capítulo 2, versículo del 3 al 5. Nos dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vemos en estos pasajes que nombra a mujeres, ¿ya? Y nombra a las ancianas y nombra a las jóvenes. Cuando vemos en este pasaje a las ancianas, no se refiere necesariamente a una mujer de edad avanzada, ¿ya? Se refiere más bien a una mujer madura espiritualmente, ¿ya? A eso es lo que se refiere cuando habla aquí de las ancianas, a una mujer madura espiritualmente, ¿ya? Así que cada vez que yo nombre a las ancianas, quiero que ustedes tengan en mente esto, ¿ya? Que se refiere a una mujer madura espiritualmente, ¿ya? ¿Y por qué yo les digo esto? Porque, bueno, hemos visto que hay mujeres de edad avanzada que se han bautizado y obviamente no va a ser madura espiritualmente. La mujer que se está bautizando es un bebé, es una niña espiritualmente, ¿cierto? Entonces, por eso este pasaje no se puede estar refiriendo necesariamente a las mujeres de edad avanzada, ¿ya? Y también porque podemos ver también que puede pasar que hayan jóvenes dentro de la iglesia que sean más maduras que una mujer de edad avanzada, ¿ya? Así que en este pasaje, cuando veamos a las ancianas, pensemos en una mujer de madura espiritualmente, ¿ya? Bueno, cuando vemos Tito, sabemos que Pablo deja a Tito aquí en Creta para que corrija lo deficiente. Esta es su misión. Entonces puedo ver que una de las misiones y algo de lo deficiente era que las ancianas, al parecer, no le estaban enseñando a las mujeres más jóvenes, ¿ya? Así que esto debía ser corregido en la iglesia. Y creo que esto también es una deficiencia hasta el día de hoy. Creo que hasta el día de hoy eh, somos deficientes en esto. Somos deficientes en que las hermanas más maduras no les enseñan mucho a las hermanas más jóvenes, ¿ya? Son pocas las hermanas que se dedican a enseñarle a las más jóvenes. Son pocas las hermanas que se preocupan de influenciar a las jovencitas o a las más nuevas, ¿cierto? A nosotras mismas, quizás cuántas veces necesitamos de una hermana madura espiritualmente que pudiera responder nuestras preguntas, nuestras inquietudes, que, que nos aconsejara sabiamente, sin juzgarnos, que pudiera escucharnos, que nos alentara a seguir sirviendo al Señor, ¿cierto? Quizás muchas veces nosotras necesitamos de esta mujer madura que nos pudiese enseñar. Por eso es importante esta labor. Es importante que estas mujeres más maduras puedan influenciar a las más jóvenes dentro de la congregación. Pero muchas veces, hermana, vemos que esto no es así. Incluso vemos hermanas que tienen 20, 30 años dentro de la congregación y todavía son niñas espiritualmente, debiendo ser ya maestras, como dice Hebreos 5, versículo 12. Todavía
tienen necesidad de leche, cuando ya deberían ser maestras, pero no lo son, ¿cierto? En eso, hermana, veo yo que aún estamos muy faltas. Es una gran deficiencia. Y quizás en esto le hemos fallado a nuestra jovencita. Le hemos fallado porque no hemos estado allí. No hemos estado para aconsejarlas, no hemos estado para enseñarles. Y hay cualidades que Pablo deja aquí para estas mujeres ancianas, para estas mujeres maduras, y estas mujeres deben ser reverentes en su porte. ¿Ya? Y cuando habla de reverentes en su porte, el porte tiene que ver con la conducta, con su comportamiento, ¿ya? Tiene que ver con la impresión que esta persona le da a los demás, con su testimonio. Debe tener un buen testimonio ella, ¿ya? Debe tener una conducta intachable. Y la reverencia presenta la idea de una sacerdotisa, presenta la idea de una mujer que está consagrada, ¿ya? Que está consagrada, está apartada para el servicio del Señor. Entonces, la conducta de esta mujer tiene que ser de una vida consagrada a Dios. Debe ser una forma de vida. Ella donde se encuentre debe actuar de la misma manera, ¿ya? Y debe ser una buena hija de Dios. Deben tener un buen testimonio. Debe ser ejemplar. Debe ser consecuente también. No se puede estar llamando cristiana y andar haciendo cosas mundanas, ¿cierto? La idea es ser consecuente con nuestros dichos y con nuestros actos. Entonces, esta mujer madura es reverente en su porte, ¿ya? Su conducta, su testimonio, cómo lo ven los demás, es importante para ella. Su comportamiento debe ser ejemplar. Y para que esta mujer pueda enseñar a las jóvenes, obviamente que sus hechos van a hablar mucho de ella. También nos dice el pasaje, no calumniadoras. Y literalmente significa no diablas. La calumnia tiene que ver con hablar mentira, con dar un falso testimonio. Entonces, hermana, no debemos hablar mal, no debemos hablar mentira, no debemos difamar a una persona, no debemos acusar al hermano o la hermana, ¿cierto? Porque esto nos convierte a nosotras en ser parecidas al diablo. El diablo es así, el diablo hace esto, él anda acusando, se preocupa de difamar, de dejar mal, él hace esto. Y si nosotras lo hacemos, nos estamos haciendo parecidas al diablo. Estamos haciendo su trabajo. La obra del diablo es esta, es maliciosa, es destruir a la iglesia con estas cosas. Y la murmuración y el chismosear, el calumniar a otros es pecado. Lamentablemente esto es más común entre las mujeres y por eso es nombrado aquí, en este pasaje. No ser calumniadoras. Y obviamente una mujer madura no quiere hacer daño. Una mujer madura no va a hacer daño a otra persona ni va a hacer daño a la iglesia. Es obvio. Y la calumnia sí perjudica a los demás y sí perjudica a la iglesia. Entonces, ¿quién va a confiar, hermana, en una mujer calumniadora? Si esta mujer quiere enseñar a una joven, es obvio que la joven no se va a acercar a ella a contarle sus cosas, ¿cierto? Es obvio. Entonces, por lo mismo,
están estas cualidades aquí. ¿Ya? Esta mujer madura no es calumniadora, como tampoco es esclava del vino. ¿Ya? Esta mujer tampoco debe ser esclava del vino. Y aquí, al parecer, se nombra esto porque los cretenses parece que eran buenos para el vino, parece que tenían este vicio. Entonces, por eso se nombra esto, y hasta las mujeres, porque a las mujeres les dice a las ancianas que no sean esclavas del vino. Entonces, parece que era muy común este vicio entre los cretenses ahí. Por eso es nombrado aquí. Otras versiones dice no dadas al mucho vino, no esclavizadas por el vino y no dominadas por el vino. ¿Sí? Sabemos que lo que se condena es la embriaguez, porque la embriaguez hace que la persona pierda los estribos, se desinhibe, pierde la noción, pierde la dignidad, pierde el control de sí misma. Entonces, obviamente, claramente, esto no sería un buen ejemplo de consagración, ¿cierto? Acuérdense que la mujer tiene que ser reverente en su porte, ¿ya? Tiene que tener una vida consagrada. Y esto, obvio, que no le ayuda a eso. Em, Tienen que ser también maestras del bien. Las ancianas son llamadas a ser maestras. Y cuando hablamos de maestras, a mí se me viene a la mente, primero, que debe enseñar. Un maestro enseña, ¿cierto? Lo otro, debe tener conocimiento, debe tener una preparación. Obviamente tiene que estudiar. Por eso un maestro tiene que empaparse de la palabra de Dios. La maestra del bien se empapa de la palabra de Dios para poder enseñarle a otra persona. Tiene que tener el conocimiento, tiene que tener el entendimiento, tiene que ser una maestra del bien, debe de enseñar lo bueno, hacer buenas obras, hacer el bien a los demás. Es la maestra del bien, enseña lo bueno, enseña lo noble, lo honesto, lo puro. Eso es una maestra del bien, lo que es digno de alabanza, eso enseña, ¿ya? Y ella enseña a través de sus consejos, pero también, mayormente, ella enseña con sus hechos, ¿ya? ¿Cómo ella enseña? Ella les muestra, ella muestra, debe mostrar a las mujeres más jóvenes cómo se hace el bien, ¿ya? ¿Cómo se puede hacer esto? Una mujer madura toma una jovencita y le puede decir, hermana, acompáñame a orar por otra hermana. Acompáñame a visitar a una hermana. Acompáñame a hacer una comida, a servir a mis hermanos. Acompáñame a, a llevarle alimento a un hermano. No sé, le enseña con sus hechos, le muestra cómo hacerlo. Ella muestra cómo hacer el bien. Y cuando se habla de enseñar, yo pienso en educar, en guiar, en criar, en entrenar, en disciplinar. En eso pienso, en encaminar, en exhortar, en animar. Esto es enseñar, esto es enseñar, educar a las más jóvenes, criarlas en el Señor, animarlas con su palabra, disciplinarlas si es necesario, encaminarla, tomarla de la mano y que vaya contigo, con la mujer espiritualmente madura, obvio, de esa estamos hablando, ¿cierto? Eh,
La mujer que enseña transmite un mensaje, transmite una enseñanza, un aprendizaje y lo hace con sabiduría, lo hace con conocimiento. Ella sabe de lo que está hablando. Y para eso, le repito, tiene que empaparse de la palabra de Dios. Tiene que conocerla. Tiene que conocer a Dios. Eso es lo que hace una mujer madura espiritualmente. Y para esto, obviamente, se necesita tiempo, se necesita dedicación, se necesita preocupación, se necesita paciencia, pero sobre todas las cosas se necesita amor. Se enseña con amor, se enseña con paciencia. Así enseñan los maestros. Nuestro Jesús fue un buen maestro. Él enseñó con paciencia y enseñó con amor. Y nosotros debemos seguir sus pisadas. ¿Qué es lo que entonces deben enseñar estas mujeres maduras? Es lo que vamos a ver a continuación. Estas mujeres maduras deben enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos. El matrimonio, hermana, no es fácil. El matrimonio es lindo, es hermoso, ¿cierto? Tiene color de rosas también, es bonito, pero también es difícil. El matrimonio también es difícil. Pero esta mujer, una mujer madura espiritualmente, sabe del amor, porque ella también ama a su marido. Ella lo tiene que mostrar. Ella debe mostrar que sabe del amor para poder enseñar a amar. Ella tiene que saber amar, tiene que saber del amor, porque tiene que tener credibilidad. Obviamente las jovencitas no se van a acercar a una hermana que ve que trata mal a su marido. Obvio que no se va a acercar a pedir consejo a una persona así, o a una persona que no ama a su marido, ¿cierto? O una persona que se sabe que tiene problemas con su marido. Esta persona, esta jovencita no se va a acercar. Por eso, la mujer madura espiritualmente tiene credibilidad, porque necesita dar consejo, necesita que le crean, para ella entonces poder enseñar. Y al pasar de los años, se puede sentir dentro del matrimonio que hay cosas que se van perdiendo. Por ejemplo, el enamoramiento, la conquista, la ternura, las palabras lindas, los regalos, la salida, la ternura. Hay muchas cosas, hasta el toque físico a veces se pierde, hasta el cariñito se va perdiendo, se pierde la templanza, se pierde la paciencia, el respeto, la sujeción, y en ocasiones hasta se pierde el amor. Y podemos seguir nombrando cosas, ¿cierto? A veces se van perdiendo eso. Y cuando se va perdiendo estas cosas, también se le va dando paso a otras. Se le da lugar a otras, se le da lugar a la decepción, a la desilusión, a la crítica, al juicio, a las malas palabras, al estrés, a las discusiones, a la poca paciencia, a la poca empatía, a la monotonía. Se le da paso al desinterés. Y también podemos seguir nombrando muchas otras cosas más, ¿cierto? Sí. Por eso, hermana, es importante que cuando esté pasando estas cosas, haya alguien ahí, esté esta mujer espiritualmente madura, esté allí cuando pase esto, para poder enseñarnos, para poder recordarnos el amor por nuestro esposo. Es de suma importancia que esta mujer esté allí en ese momento, en los momentos más difíciles,
cuando no sabemos qué hacer, cuando vemos todo mal, cuando estamos en la problemática de nuestro matrimonio y no sabemos qué hacer. Qué importante es que esté esta mujer, esta anciana allí, para poder ayudarnos, para que nos hable y para que nos inste, para que nos anime a volver a pensar en el amor verdadero, en un amor sin condiciones, para que ella nos recuerde ese amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Alguien tiene que haber ahí para que nos recuerde estas cosas. Alguien las tiene que enseñar, porque muchas veces a nosotros se nos olvida. Muchas veces se nos olvidan estas cosas. Por eso es importante que esta anciana, esta mujer madura, esté allí, en el momento preciso, con la palabra justa, con el consejo sabio. Es lo mejor que nos podría pasar. Que esté atenta, que nos observe cuando estemos mal y que vaya, que acuda a nosotras, que vaya en ayuda de nosotras, que esté con nosotras, que podamos contar con ella, que pueda ser nuestra ayuda, nuestra consejera, que podamos confiarle en nuestra vida y nuestros problemas, nuestros conflictos, sin pensar después que toda la iglesia se va a enterar, o sin pensar que nos va a juzgar, que nos va a criticar, sin tener esa culpabilidad después que tenemos a veces de haber contado algo y no habérselo contado a la persona indicada. Es importante que haya una persona ahí, una mujer madura, en la cual nosotros podamos confiar en ella para que nos pueda enseñar, para que nos pueda dar esos consejos que daría una madre. Qué lindo sería poder tener una madre espiritual, una madre que nos cuide, alguien que pueda cuidar nuestra vida espiritual y que quiera lo mejor para nuestra vida espiritual, que nos aconseje para eso, para que podamos estar bien con el Señor, para que podamos estar en paz con el Señor, para que podamos solucionar nuestros problemas con nuestros maridos, para que podamos amar a nuestros maridos, que nos enseñe a hacerlo, que nos enseñe a ser más cariñosa, que nos enseñe a tener respeto, admiración, que nos enseñe a tratarlos bien, a servirlos. Qué importante es la presencia de esta mujer en nuestra vida, que nos dé buenos consejos, que nos anime a amar a nuestros maridos. Pero a veces, hermanas, encontramos lo contrario. A veces encontramos lo contrario y vamos a contar algo y nos dicen, ¿viste? Si yo te dije que no te casarías con él, si yo te dije que este era así, si yo te dije que este tenía esto, si yo te dije... Eso encontramos muchas veces, cuando lo que necesitamos es otra cosa, cuando lo que necesitamos es un consejo sabio, conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que necesita una joven, eso es lo que necesita, amar a su marido. ¿Se imagina, mi hermana, que esta mujer madura espiritualmente, se acerque a nosotras, se acerque y nos abrace con amor, nos escuche con paciencia, sin juzgar, nos consuele y ponga su hombro ahí, que podamos apoyarnos en ella,
que sea un sostén, que nos pueda sostener, que nos ayude a llevar nuestras cargas. Si eso es lo que se supone que deberíamos hacer, ayudarnos a llevar nuestras cargas, no a ponernos más peso encima. Qué bonito sería la presencia de esta mujer en nuestras vidas, que nos aconsejara conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, con sabiduría, con palabras del bien. Muchas jovencitas buscan el consejo en otras partes, buscan el consejo en sus amigas, en sus compañeras, hasta en nosotras mismas. Quizás nos ha pasado. Buscamos consejo en nuestros familiares, buscamos consejo en las compañeras del trabajo, con nuestras amigas. ¿Y cuál va a ser el consejo de ella, hermana? Si son mundanos, no entienden nuestra vida, no conocen a Dios, ¿qué le van a aconsejar? Divórciate, sepárate, deja ese otro. Muchos matrimonios terminan por esos malos consejos que están llenos de odio, de resentimiento y no le dan lugar al perdón ni a la reconciliación, porque no son de Dios. Por eso es importante que la mujer madura esté allí, esté atenta a estas cosas y pueda enseñar a esta jovencita y puedan, las jovencitas puedan tener la confianza en esta mujer y puedan encontrar el consejo que necesitan dentro de la iglesia del Señor y con la persona indicada. Sería diferente y quizás muchas cosas se podrían haber evitado, porque muchas jovencitas han cometido errores buscando consejo en otras partes o quizás por ignorancia, porque nadie las guía, porque nadie las educa en el Señor. También nos dice la palabra que estas ancianas deben enseñar a amar a nuestros hijos. Deben enseñarnos a amar a nuestros hijos. ¿Cuántas de nosotras, hermanitas, hemos aprendido a guiar y a educar a nuestros hijos en el andar del camino? Y sabe que hay una frase que siempre se dice: nadie enseña a ser madre. Pero sabe que yo pienso que esta frase no es de Dios. ¿Sabe por qué? Porque aquí dice que las ancianas deben enseñar a las madres a amar a sus hijos. Deben enseñar a amar a sus hijos. ¿Eso no es enseñar a ser madre? Porque siempre se dice, nadie me enseñó a ser mamá. Sí, pasa, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que las jovencitas sean educadas en esto, que las ancianas les ayuden y les enseñen a amar a sus hijos. Quizá, hermanita, muchas de nosotras hemos aprendido en el camino, hemos aprendido cometiendo errores, teniendo quizás mucha incertidumbre, quizás haciéndola de una manera equivocada, ¿cierto? Sin saber qué hacer muchas veces. Y lo hemos hecho. Pero sería muy diferente si hubiera alguien ahí que nos enseñara a cómo amar a nuestros hijos.
que nos exhortara a pensar en el bienestar de ellos, que nos dijera que nos dediquemos a ellos, dale tiempo, habla con él, que nos enseñe, a que pongamos atención a nuestros hijos, a que prestemos atención a algunas señales que ellos nos dan y a veces nosotras las pasamos desapercibidas o no las entendemos o no las vemos o estamos ocupadas en otras cosas. Pero qué importante sería que una mujer madura no esté recordando esto y no esté diciendo, ten cuidado, te atenta, mira esto, porque muchas veces ha pasado que nuestros hijos nos dan señales y nosotras no tenemos idea, no las vemos. Y así los niños después están con depresión, están con ansiedad, están haciendo cosas malas, en el colegio le hacen bullying, lo están pasando mal y nosotras no nos enteramos, porque muchas veces, ocupadas en otras cosas, no nos damos cuenta de las señales que dan nuestros hijos. Y es importante que una mujer madura nos pueda estar recordando y exhortando estas cosas, a que nos demos cuenta, a que conversemos tales cosas con nuestros niños, a que nos demos cuenta de las señales, a que tengamos cuidado con esto. Y cuando la palabra habla de los padres, también nos habla de no provocarlos. En Efesios capítulo 6, versículo 4 nos dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y muchas veces, hermanita, con tantos quehaceres, a veces nos estresamos y a veces provocamos un ambiente hostil en nuestro hogar, un mal ambiente, un ambiente de estrés, de discusión, y provocamos a nuestros hijos. A veces por estar tan preocupada de mantener el orden o, o de no estresarnos más de lo que estamos, quizás estamos, estamos todo el día ahí eh, y mira esto, y saca esto, y por qué pusiste esto acá, y esto no va aquí, y mueve esto de acá, y ya, llévalo a tu pieza, ya se aseo, mira cómo estamos todo el día a veces en un constante ambiente de estrés y en un ambiente hostil. Y a veces provocamos a nuestros hijos. Dice, si no criarlos en disciplina, porque debemos también decirles esas cosas, que hagan su pieza, que tengan responsabilidades, pero de una buena forma, criándolos de una buena forma, en amor, en amonestación del Señor, dice ahí. Entonces nosotras, hermanas, tenemos también gran parte en nuestros hogares, tenemos una ardua tarea también allí. Y sería bueno, como vuelvo a decir, que esta mujer madura nos enseñe estas cosas. En Proverbios 14, Proverbios capítulo 14, versículo 1, nos dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Hermanitas, tenemos el poder de edificar nuestra casa. Nosotras podemos mantener un hogar feliz. Nosotras somos la cara visible del hogar. Muchas veces si nosotras no estamos, el hogar no es lo mismo. O anda todo patas para arriba, ¿cierto? Pero
también nosotras podemos destruir nuestro hogar. Y podemos destruirlo teniendo un ambiente hostil. Por eso debemos bajar las revoluciones, que se vea que Cristo vive en nosotras y hacer nuestras cosas con amor y criar a nuestros hijos con amor, con paciencia, con disciplina, amonestación en el Señor. Es una alta tarea. Y la anciana tiene el deber de enseñar a cómo hacer estas cosas. Tiene la responsabilidad de enseñarnos a cómo poder amar a nuestros hijos, a cómo poder guiarlos para llevarlos al camino del Señor, para que hagan el bien, para que sean hombres y mujeres del bien en el futuro. Es una ardua tarea. También en el versículo 5, avanzando con nuestro pasaje, también nos dice que nos deben enseñar estas mujeres ancianas a ser prudentes. Y la prudencia tiene que ver aquí con un buen juicio, con refrenar nuestros impulsos, con que si queremos decir algo, no nos callamos, con que si queremos hacer algo, no lo hacemos, nos refrenamos. Ser sensata. Una mujer prudente hace lo que conviene a los demás. Ella quiere que todo esté bien, que, que no haya problemas por su culpa. Ella no va a decir algo que no va a pensar antes, o no va a hacer algo que no lo va a pensar. La mujer prudente piensa lo que dice y piensa lo que hace, y ve qué es lo mejor para el bien común. Ella no va a hacer una crítica, ni va a decirle algo a un hermano que sabe que le va a afectar, porque es una mujer prudente. También dice que le enseñen a ser castas, y esto tiene que ver con la pureza en cuanto a la inmoralidad sexual. Y esto es muy difícil en el día de hoy porque son muy pocos los jóvenes que se cuidan o que se guardan para su matrimonio. Son muy pocas las jovencitas que, que quieren guardarse para su esposo. Entonces es una enseñanza difícil, pero es importante hacerlo. Estas mujeres maduras deben enseñarle a esta jovencita lo importante que es guardarse para el matrimonio. También nos dice allí que les enseñen a ser cuidadosas de su casa. Y esto tiene que ver con ser buenas administradoras de su hogar. Estas mujeres maduras tienen que enseñarnos a administrar bien nuestro hogar, a no ser dejadas, a no ser ociosas, a mantener todo en orden, a mantener todo limpio, a mantener nuestro hogar en armonía, a servir a nuestras familias con amor, a que las comidas estén a las horas, que los quehaceres estén bien hechos. Administrar, tenemos que administrar nuestro hogar y las ancianas nos deben enseñar a esto. También nos deben enseñar a usar bien, nos deben enseñar
a usar de buena manera los recursos, a administrar bien los dineros, a administrarlos justamente, sabiamente, no mal administrar. No podemos comprarnos maquillaje, no podemos comprarnos ropa si sabemos que mañana nos va a faltar para el almuerzo, ¿cierto? Debemos administrar bien los recursos. Debemos saber dar las prioridades a lo que se debe. También nos habla que nos deben enseñar a ser buenas. Y esto tiene que ver con la bondad, ser bondadosas, hacer el bien. Debemos ser buenas personas, buenas cristianas, buenas hijas de Dios. Y también dice, sujetas a sus maridos. Las ancianas, estas mujeres maduras, deben enseñar, aparte de enseñarnos a amar a nuestros maridos, también destaca el que nos deben enseñar a ser sujetas a nuestros maridos. Y la sujeción no tiene que ver con obediencia. Mi hijo y mi hija deben obedecer a su padre. Mi hijo y mi hija deben obedecer a mi esposo, pero yo no. ¿Ya? Yo me sujeto, yo le tengo respeto a él, yo le debo respeto a mi esposo, yo admiro a mi esposo. Y cuando tenga que tomar una decisión, yo lo respeto en su decisión, porque sé que él va a velar por el bienestar de mi hogar, de nuestro hogar, ¿cierto? Y, y no sujeción, no ser sujeta al marido, tiene que ver con pasarlo a llevar. Cuando pasamos a llevar a nuestros maridos, eso no es sujeción. No dándole el lugar que se merece como jefe de hogar, eso no es sujeción. Nosotras debemos ser complemento, el complemento que ellos necesitan. Nosotros debemos ser esa ayuda que ellos necesiten, que puedan encontrar en nosotras el apoyo que ellos necesitan, que puedan encontrar más soluciones que problemas, que los ayudemos. Eso necesitan. Sujetarnos a nuestro esposo significa respetarlos y no dejarlos mal delante de otros, no hablar mal de él. Esto no es respeto, no es admiración, no es sujeción. Burlarse, opacarlo, humillarlo a veces, eso no es sujeción. Eso no es sujeción. Y las ancianas deben enseñar a las jovencitas a que sean sujetas a sus maridos, a que lo respeten, que le den el lugar que se merecen como jefes de hogar, que ellos decidan por el hogar. Pero sabemos también que un buen hombre, un buen jefe de hogar, va a pedirnos la opinión. Y después, considerándonos, él va a tomar la decisión. Y debemos respetar. Y en este tiempo es muy común no ser sujeta al marido. ¿Quién se quiere sujetar al marido? Con esto del feminismo,
no le dan el lugar al hombre, lo opacan, lo minorizan. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos sujetas a nuestros maridos. ¿Para qué? Todo esto que hemos estudiado tiene un propósito. Y para que la palabra de Dios no sea blasfemada, las ancianas, las mujeres maduras espiritualmente, tienen el deber de enseñarnos estas cosas. Si nos fijamos, por ejemplo, aquí, en este libro, en Tito, podemos ver que Pablo le dice anteriormente a él que Tito debe encargarse de corregir lo deficiente en el capítulo 1. Tiene que encargarse también de poner ancianos y tiene que encargarse también de cuidar a los contumaces y a los engañadores. Debe exhortar a los jóvenes y debe exhortar a los siervos. Todo eso está en este libro de Tito. Pero cuando se trata de las jovencitas, no es deber ni de Pablo ni de Tito el enseñarles, es deber de las ancianas. Ellas tienen esta misión. Es su responsabilidad, no de Pablo, no de Tito. Las ancianas, las mujeres maduras, deben enseñarle a las más jóvenes. No el pastor, no el evangelista, no ningún otro hombre. Las ancianas deben enseñarles a las más jovencitas. Ellas tienen esta responsabilidad. Hermana, si las ancianas no le enseñan a la jovencita, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? Hay cosas que una jovencita no puede hablar con un varón. Por eso es importante la presencia de estas mujeres maduras dentro de la iglesia. Si las ancianas no enseñan a la jovencita y las jovencitas no están dispuestas a escuchar, la palabra de Dios va a ser blasfemada. Debemos entonces dejar la palabra de Dios en alto y poder corregir lo deficiente. Para esto deben haber ancianas que enseñen a las jóvenes y deben haber jóvenes que escuchen y estén dispuestas a ser enseñadas por las ancianas. Ahora yo le pregunto, ¿cuál de ellas es usted? ¿Cómo se considera? ¿Es una anciana o es una joven? ¿Es una mujer madura espiritualmente o es una jovencita que todavía necesita ser enseñada? ¿Cuántos años tiene usted en la iglesia del Señor? ¿Cuántos años tiene usted en la iglesia del Señor? ¿Debería ser ya maestra? ¿O todavía es una niña que necesita leche? Piénselo. A veces uno espera que esté esa mujer espiritual, que la enseñe, que la guíe, que la tome de la mano, que le dé consejo, que le enseñe. Pero si usted se pregunta o si usted piensa, puede que esa anciana sea usted. Puede ser que Dios quiere que usted tome ese lugar, que usted sea la mujer madura que ayude a otra.
Que usted sea la mujer madura que pueda guiar a otra, que la encamine, que la exhorte, que la tome de la mano y la ayude a salir adelante. Quizás Dios quiere que usted aconseje a las demás, que usted le enseñe. ¿Será usted la mujer madura? Es lo que debemos preguntarnos. ¿Somos mujeres maduras espiritualmente o somos jóvenes aún y necesitamos leche? Si es anciana, debemos entonces prepararnos, debemos entonces buscar madurez, seguir buscando madurez, ser ejemplo, tener un buen testimonio, ser comprometida, tener una vida consagrada a Dios, ser influencia y maestras del bien para las más jovencitas. Y si usted se considera joven, entonces escuche, esté dispuesta a escuchar lo que le tengan que decir estas mujeres maduras. Déjese enseñar, deje que la tomen de la mano y que la ayuden a caminar. Déjese enseñar. La influencia de una mujer madura en la iglesia es de suma importancia y de gran valor. Muchas veces no encontramos nuestro lugar dentro de la iglesia. Muchas veces no sabemos qué hacer. Pero, y a veces no sabemos ni siquiera nuestros dones. Aún hay hermanas que yo escucho que no saben cuáles son sus dones. Pero miren, hermanas, todo lo que hemos estudiado aquí, en 3 pasajes de la Biblia, y todo lo que hay que hacer. Trabajo hay mucho. Solamente nosotras debemos proponernos en nuestro corazón ser esas mujeres de influencia, ser esas mujeres maduras que ayuden a las más jovencitas. Debemos ponerlo en nuestro corazón, en nuestras oraciones, para que Dios nos ayude a poder ayudar, guiar y educar, enseñar a nuestras jovencitas. Debemos apoyarlas, debemos aconsejarlas, acompañarlas, abrazarlas. Debemos consolarlas muchas veces y debemos enseñarlas a que sean mujeres del bien. Pero también nosotras debemos proponernos en nuestro corazón ser esas mujeres maduras que ellas necesitan a su lado. Ser esas mujeres que las amen y que le enseñen a cómo llevar su vida, a cómo llevar su hogar, cómo llevar su matrimonio, a cómo guiar a sus hijos en reverencia a Dios, a que su vida honre a Dios. Eso debemos lograr. Debemos lograr nosotras hacer esas mujeres maduras que la iglesia necesita. Esas mujeres maduras que lleven a las jovencitas al cielo, que las ayuden a llegar al cielo. Que Dios nos ayude, hermanita, y que pongamos en nuestro corazón este desafío. Y piense, ¿qué es usted? ¿Es una mujer madura o es una jovencita aún? Sea cual sea, busque su lugar y hágalo bien. Si es una mujer espiritualmente madura, ayude y enseñe a las jovencitas. Y si es una jovencita, déjese ser guiada
por esta mujer madura, que va a querer lo mejor para usted. Amén. Muchas bendiciones y que Dios les bendiga, que Dios nos ayude a poder ser estas mujeres de influencia que se necesitan dentro de la iglesia de Cristo.